Buenas tardes, amigos, les saludo con la gloriosa paz de Cristo este día miércoles. Es un gusto llegar a ustedes para compartir como cada semana la reflexión que corresponde al estudio celular o de crecimiento en discipulado en este camino del Señor Jesucristo. Es un gusto para mí como pastor de esta 15ª iglesia hacerte llegar este saludo y bueno, quiero compartir la reflexión. Esta tarde el estudio tiene que ver con el testimonio de vida y precisamente así se llama, el testimonio. La base bíblica la tenemos ubicada en el capítulo 24, versículos 44 al 48 del libro de San Lucas, que dice la palabra del Señor de esa manera. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dice la versión Dios habla hoy, el versículo 48, que es el centro de la enseñanza, dice: ustedes deben dar testimonio de estas cosas. Estas palabras las expresó Jesucristo una vez de haber resucitado al tercer día, conforme a la promesa de la palabra, y es precisamente lo que les estaba en el contexto de esta cita, haciéndoles saber a sus discípulos que deberían de entender que la palabra se había cumplido, las profecías se habían cumplido, y Él aparece una vez después de resucitar, se aparece a sus discípulos en Jerusalén. Una vez estando con ellos, pues les deja y les hace saber, dejándoles en claro que era necesario, que deberían de ser testigos de todas estas cosas. Y cuando hablamos de testigo o testimonio, no es otra cosa más que entender que lo que ellos vieron, escucharon y experimentaron, deberían declararlo y compartirlo a todas las naciones de la tierra, que es la encomienda que hoy la iglesia, así tú y yo, tenemos de predicar de Jesucristo. Y para esto, bueno, cuando hablamos del testimonio, nos damos cuenta de que nuestra manera de vivir ahora en Cristo, lo que hemos aprendido de Jesús, lo que hemos recibido de Jesucristo, hoy tenemos que transmitirlo a aquellos que están sin Cristo y en oscuridad. ¿Cómo funciona esto? Pues que es determinante que tú y yo seamos testigos del Señor. ¿Por qué razón? Porque en la palabra, en el versículo 48, repito que dice a la letra: ustedes deben de dar testimonios de todas estas cosas. Por lo tanto, el testimonio se refiere a 3 puntos básicos, que es en cuanto a la conducta, en cuanto a la palabra y en cuanto a el bautismo verdadero. ¿Cómo lo explico? De una manera muy sencilla. Hablando de la conducta, el testimonio de tu conducta, de tu manera de relacionarte con los demás, de la manera en cómo vives, de lo que expresas, de lo que haces, de cómo tu vida ha sido transformada, porque en tu conducta, precisamente en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, San Pablo dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, pues nuestra conducta debe demostrar y dar testimonio en sí de que estamos en Cristo y somos nueva criatura. Y este proceso de conversión o de discipulado, del cual te hablo cada miércoles o día jueves en ocasiones, es precisamente basado a que tu vida sea transformada y podamos nosotros reflejar a aquellos que no conocen del Señor, entonces una nueva manera de vivir en Cristo Jesús. Otra de las cosas es que por nuestro testimonio o nuestra manera de vivir, nosotros ahora podemos ser testigos pues de esto, de que Jesucristo transforma las vidas, y gracias a eso la vida de otros pueden ser transformadas, amigo. Nuestra conducta debe de ser digna de lo que profesamos. Si nosotros decimos y confesamos que Jesucristo es el Señor, que Él perdona, que Él restaura, que Él libera,
que es alguien con el cual nos relacionamos todos los días, en el cual apreciamos y valoramos su amor todos los días. Debemos de transmitir precisamente esa fe que profesamos, y eso es en nuestra conducta diaria. Un segundo punto que quiero citar es el testimonio de la palabra. Otra manera de dar testimonio de lo que Jesucristo hizo al convertirnos en nuevas criaturas es lo que hablamos. ¿De qué hablamos? ¿A quién le testificamos? ¿A quién le compartimos nuestro testimonio de lo que éramos antes de Cristo y de lo que ahora somos? De una manera clara y precisa, de una manera que se entienda muy claramente que antes de Cristo éramos personas radicalmente distintas y que hoy tenemos una manera diferente de vivir. Expresar lo que éramos, hacer saber el parteaguas entre antes de Cristo y después de Cristo. Es necesario también poder, de lo que hablamos y en lo que testificamos, hablarle de la salvación a aquellos que están en nuestro alrededor y a aquellos que no conocen aún del Señor. Ese es uno de los grandes testimonios que podemos hacer, por los cuales también Jesús dijo: serán testigos de esto, de todas estas cosas. Y debemos de testificar, de hablar, de profesar, de declarar, de transmitir y de hacer saber esto que nos consta y que hemos vivido y estamos viviendo por la relación con el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Por último, cuando hablamos del testimonio del bautismo, es que tú y yo debemos de estar plenamente conscientes y seguros de que el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, conforme a la Biblia, es el bautismo verdadero. Por lo tanto, que el deseo de nuestro corazón será ser bautizados para el perdón de los pecados en el nombre de Jesucristo. Así lo dice la Escritura, y eso para nosotros debe de convencernos que es el bautismo verdadero. Estando nosotros seguros de ello, entonces declararemos, confesaremos que somos perdonados de todo pecado, y podemos hacer saber a todos públicamente como testigos que en Jesucristo tenemos redención y perdón de pecados. Por lo tanto, el bautismo verdadero, que está en Hechos 2:38, es el que nosotros declaramos, en el cual creemos y confesamos que en él hay perdón de pecados. Debemos anunciar este bautizo a todas las personas. Debemos declarar que en Cristo, en el nombre de Jesucristo, solamente en él hay el perdón de nuestros pecados. Mira que otra de las cosas que te recuerdo es que al testificar del Señor, te llevo a la palabra en Romanos 1:16, cuando San Pablo dice: pues no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que en él cree. Dice: y al judío primeramente y también al griego. Así de que recuerda que el testificar de Jesús, el hablar de Jesucristo, el dar testimonio de vida, de hoy, quién eres en Cristo, de dónde fuiste sacado, de qué fuiste liberado, de cuántas cosas fuiste perdonado, eso será un testimonio poderoso. Te recuerdo por último que la encomienda del Señor, a través de vernos rescatado, de ver tratado con nosotros durante todo este tiempo, es que un día seamos, así como Él lo deseó, la luz en el mundo. Nos habla de que este testimonio para aquellos que están en la oscuridad, aquellos que están atrapados, encarcelados por el maligno. En esto quiero cerrar diciéndote que dijo el Señor en Mateo 5:16 precisamente: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por las cosas que hagas, por las cosas que digas, por el testimonio que des allá afuera, allá donde la gente no conoce de Cristo, allá hay que ir a testificar. Que se note en nosotros que somos hijos de Dios, que se note en nosotros la luz de Cristo, porque seremos esas luminarias en medio de la oscuridad. Yo declaro con todo mi corazón que esta palabra te lleva a un avance más en tu vida cristiana, y que paso a paso el Señor te lleva de su mano para que seas transformado y seas ese testigo que Él quiere que seas de la fe en el Señor. Por lo tanto, yo te felicito por escuchar este video, y la próxima semana te miro en los estudios celulares.
Mi oración es por ello, que Dios te bendiga y testifiquemos del Señor con nuestra manera de hablar, de vivir y de pensar. Que Dios te bendiga. Bautízame con tu fuego, bautízame con tu fuego, Santo, Santo, Santo Espíritu. Me despojo de mí, satúrame de ti, y mis días viviré por ti, Espíritu.